Hola, muy buenos días a todas y todos por estar aquí el día de hoy. De verdad que a nosotros en Appleseed nos gusta mucho que hayamos tenido tanta convocatoria para este taller, para esta capacitación, ya que estamos explorando el también brindarles a ustedes temas no solo legales, sino algunos temas contables que también sabemos que las organizaciones necesitan. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Veo que ya hay bastantes conectados, entonces por el tema o bueno, los temas que vamos a tratar, me parece que vamos a dar ya inicio a este taller. Entonces, pues nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Tere, colaboradora de Fundación Appleseed. Y bueno, el día de hoy traemos este taller en alianza con Fundación Dakshina. Dakshina nos apoyó ahorita para dar estos talleres que ellos ya tienen como más conocimiento en temas contables y que ya entre los dos, entre Appleseed y Dakshina, podemos traerles como contestarles las dudas que han tenido. Si entraron a la sesión anterior que fue en diciembre, verán que nosotros estamos ya aquí preocupados porque ustedes tengan su contabilidad en orden, sobre todo para dar cumplimiento en los temas que ya nos piden las autoridades. Entonces, pues esperamos que se aproveche muy bien este taller. Como siempre, les comentamos que este taller es más que nada informativo. Sin embargo, cualquier duda que ustedes tengan la pueden también realizar en la página de Appleseed y con mucho gusto nosotros le daremos seguimiento a alguna asesoría más específica. Y bueno, también les comento, como siempre, tenemos el chat para que ustedes nos puedan hacer sus comentarios y para llevar un mayor orden les pido nos escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas e iremos nosotros ya atendiéndolas. Y bueno, pues sin más también voy a pasar ahorita a un video nada más mencionando varias de las cuestiones que tenemos en Appleseed, de las herramientas que ustedes pueden utilizar. Entonces, permítanme en lo que ustedes nos saludan en el chat, que nos da mucho gusto que nos saluden, les paso el video. ¿Cómo fortalecemos a tu organización de la sociedad civil? En Appleseed hemos desarrollado un modelo integral para el cumplimiento de las obligaciones legales de las OSC. A continuación te presentamos algunas de las herramientas que hemos diseñado para ti. Asesoría legal pro bono para tu OSC. Registra tu organización. Levanta una solicitud de asesoría. Y un colaborador de Appleseed te contactará. Calendario fiscal interactivo. Disponible en línea o descargable en PDF. Agenda las obligaciones fiscales de la organización en tu calendario personal. Crea alertas personalizadas. Autodiagnóstico de cumplimiento legal. Una vez registrada la organización, inicia sesión para identificar, de manera general, la situación de tu OSC en 5 materias legales. Talleres sin costo. Inscríbete y adquiere el conocimiento legal que tu OSC requiere, con especialistas en cada materia. Horarios flexibles. Actualízate constantemente. Biblioteca digital. Encuentra información relevante. Accede a todos los materiales y recursos legales sin costo. Recuerda, en cualquier momento al utilizar estas herramientas, si requieres una atención especializada, registra tu OSC describiendo tu necesidad legal y con gusto nos contactaremos. Esta plataforma fue desarrollada gracias a la confianza y el respaldo de DLA Piper y el compromiso de los miembros de la Red Pro Bono México, quienes, a través del trabajo legal pro bono, ayudan a cientos de OSC en México. Pues muchísimas gracias por tomarse el minutito de ver igual el video. Ya saben, todas esas herramientas las pueden encontrar en nuestra página en Appleseed, en appleseedmexico.org. Y ahora sí, sin más, voy a presentar a Clau, quien va a ser quien nos apoye el día de hoy con este taller. Pero antes, permítanme lanzar el cuestionario de conocimientos para que ustedes nos ayuden contestando con cuántos conocimientos venimos el día de hoy sobre estos temas. Y ahora sí, quiero presentarles a Claudia Chávez. Claudia Chávez es contadora pública egresada del Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en Administración y Emprendimiento Social con especialidad en Ética y Sociedad en la Universidad OR, institución en la que también ejerce como docente desde el año 2015 en las modalidades presencial y también virtual. Colaboró más de 10 años en SIDA Yoga Dam de México AC, organización de corte cultural, y por casi 2 décadas ha participado en la Sociedad Tolkien Dili de México AC.
asociación civil cultural, de la cual es asociada fundadora. También es facilitadora y consultora de temas financieros, contables y fiscales de organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, ella comenzó a laborar en Dakshina desde 2013 y desde el año pasado es directora de desarrollo en esa organización. Entonces, como verán, tenemos una persona que tiene bastantes conocimientos y bueno, además de contar hoy con el apoyo de Clau para la presentación de este taller, también nos acompaña nuestra compañera y colaboradora también de Fundación Appleseed, Rosario Martínez, quien también es contadora y nos va a estar apoyando también en el taller. Entonces, Rosario, no sé si tengas algunas palabras. Sí, Tere, pues primero agradecerle a Claudia y a Dakshina esta colaboración con Appleseed, de verdad que es de gran valor para las organizaciones. Nos hemos percatado de que el tema de temas de contabilidad es un tema que las organizaciones están solicitando, entonces estamos creando estos espacios con expertos en los temas como son Dakshina y Clau para que nos apoyen. No se les olvide que esta es una sesión, son 3 sesiones para este taller, entonces la siguiente sesión también estemos pendientes de ella y cualquier duda, todas las dudas que surjan del taller vamos a tratar de irlas resolviendo en el transcurso del taller. Si llegara a quedar alguna pendiente, no se preocupen, las vamos a responder y si ya llegan a tener alguna duda muy específica, por favor ingresen a la plataforma, suban su caso y ya nosotros buscaremos quién nos apoye con toda la red que tenemos para darles una respuesta a la brevedad. De verdad, mil gracias. Ahorita vamos 246 participantes. Es muy bonito ver estos números para nosotros. Y Clau, pues este es tu espacio y de verdad, mil gracias. Muchas gracias, pues buenos días a todos. Es muy contenta de estar aquí hoy con ustedes y de estar colaborando además con una organización como Appleseed, que se preocupa tanto por estar apoyando a las organizaciones de la sociedad civil en los retos que enfrentan día a día y que sabemos que nos llevan a ir cumpliendo con las causas sociales de cada una de ellas y que son finalmente para hacer un país, una sociedad y un mundo mejor. Entonces, muy contenta de poder colaborar con un poco con estas misiones también. Pues muchas gracias, pues vamos a empezar, vamos a entrar en materia el día de hoy. De lo que vamos a hablar es bueno, vamos a empezar con este taller de la declaración anual. De lo que vamos a hablar el día de hoy es de cómo tener preparado, qué revisión hay que hacerle a nuestra balanza de comprobación para poder empezar a trabajar con esa información para nuestra declaración y algunas ideas, sugerencias de papeles de trabajo que pueden ir elaborando para llenar la declaración. Esta es una serie de 3 sesiones que vamos a tener. En esta no vamos a hacer el llenado como tal de la declaración, en esta vamos a trabajar con todo el trabajo previo que hay que hacer antes de llenar la declaración y en las siguientes vamos a estar viendo cómo llenar ya en sí la declaración y algunos conceptos más específicos que ya vienen en la declaración. Entonces, hoy nos vamos a centrar en balanza de comprobación y papeles de trabajo. Entonces, los invito a que si pueden, si tienen a la mano su balanza de comprobación, pues bueno, la traigan, la tengan a la vista para que ustedes vayan haciendo notas o revisiones sobre esto mismo que vamos a ir platicando por aquí el día de hoy o vayan tomando notas para checarlo con el contador en todo caso. Voy a ir haciendo pausas en algunos momentos para ir retomando las preguntas que nos vayan dejando por aquí y para ir pues dándoles respuestas sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, pues, muy bien, pues, bienvenidos, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de la balanza de comprobación. Seguramente tenemos por aquí muchos contadores, pero puede ser que por aquí haya personas también que no lo sean. Entonces, me voy a permitir aclarar algunos puntos que pueden ser un poco obvios para los contadores, pero para los que no lo somos, nos pueden estar hablando un poco en otro idioma. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la balanza de comprobación? Es un reporte financiero
que se deriva de la contabilidad, donde podemos ver todas las cuentas de nuestra organización con sus saldos, con su saldo inicial, sus movimientos y su saldo final. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo podría verse la primera parte de una balanza de comprobación. Normalmente van a encontrar hasta arriba cosas como la caja y los bancos, inversiones, cuentas de deudores, de gastos por comprobar, pagos anticipados. Y así en la balanza nos va mostrando primero las cuentas de activo, que son bienes y derechos de la organización. Después nos va a mostrar las cuentas de pasivo, que son obligaciones o adeudos de la organización. Después nos va a mostrar las cuentas de patrimonio, que es donde ahí podemos ver aportaciones y los resultados de ejercicios anteriores de la organización. Y finalmente, de acuerdo a cómo está estructurado su catálogo de cuentas, vamos a ver las cuentas de resultados, que son de ingresos y gastos. Y esto que acabo de mencionar ahorita de cómo está estructurado el catálogo de cuentas es muy importante, porque en la medida que ustedes tengan su catálogo de cuentas estructurado de manera que les arroje la información que necesitan, va a ser mucho más fácil, por ejemplo, ahora que viene el llenado de la declaración. Pero recordemos que, bueno, además la contabilidad no solo sirve para el llenado de las declaraciones, sino para la toma de decisiones. Entonces hay que cuidar que nuestro catálogo de cuentas esté de acuerdo a que nos proporcione información para la toma de decisiones y también nos proporcione información para, como en estas ocasiones, ir haciendo el llenado de nuestra declaración. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir viendo por cada uno de los principales rubros que vamos a encontrar en la balanza de comprobación, en qué hay que fijarnos o qué hay que revisar que esté listo para saber que mi contabilidad y mi balanza ya está lista para de ahí empezar a sacar los datos para plasmarlos en la declaración. La verdad es que poner los datos en la declaración es el último paso de un proceso en el que primero tenemos que revisar que toda nuestra contabilidad esté bien, ir haciendo nuestros papeles de trabajo y finalmente vaciar las citas. Entonces, yo podría decir que esto que vamos a ver hoy, que es el principio, es de las partes más importantes para llegar a hacer nuestra declaración anual. Definitivamente no es posible llenarla sin haber hecho esta preparación. Entonces, bueno, pues vamos vamos a empezar por la primera, los primeros rubros que normalmente vamos a encontrar en nuestra declaración, que son bancos e inversiones. Puede ser que tengan también cuestiones de fondo fijo, de caja chica, y si los tienen, pues también habría que checar nada más que reflejen la realidad. Algo importante que es como lo base que tenemos que checar cuando empezamos a revisar nuestra balanza y nuestra información financiera, es que refleje la realidad. Si vemos una cantidad que a simple vista no refleja la realidad que nosotros conocemos de nuestra organización, puede ser que a lo mejor nosotros no somos el contador de la organización, pero somos el director o el tesorero de la organización, y más o menos todos tenemos en mente cuánto tenemos en el banco, porque es el día a día del flujo efectivo al que nos vamos enfrentando a hacer los pagos, los ingresos que entraron. Si vemos en nuestro saldo de bancos, en la balanza de comprobación, una cantidad que no nos hace sentido a la realidad que nosotros conocemos, entonces hay que entrar a revisarla. Siempre tiene que reflejar la realidad. O una cuenta por ahí por cobrar que decimos, no puede ser que esa persona nos deba esto. Entonces entramos a revisar porque es muy probable que haya por ahí algún error y que son naturales los errores y que justamente la idea del día de hoy es que podamos revisarlos para ver que no se nos vaya nada por ahí. Entonces, les decía, bueno, si tienen cuentas de efectivo, que revisen que son acorde con la realidad, que ese dinero realmente está ahí. Una de las maneras de cerciorarse de que el efectivo, la caja y bancos realmente refleja la realidad es hacer arqueos. Es decir, con la persona que sea responsable de la caja, un día sin planear, bueno, más bien sin avisarle, se llega y se cuenta el dinero que hay en la caja para ver que efectivamente refleje lo que tenemos en contabilidad. Entonces, bueno, esa sería como la primera, digamos.
Muchas organizaciones no tienen fondos fijos o efectivo o caja dentro de su balanza. Lo primero que van a encontrar es este rubro que tenemos aquí de bancos e inversiones. Además de la simple vista que les decía ahorita, de si sí siento así, por lo que yo sé que refleja o no refleja la realidad de mi organización, porque además recordemos que esta balanza que vamos a revisar es al 31 de diciembre del 2022. Entonces puede ser que yo tenga muy presente cuánto hay hoy en el banco, pero no tenga tan presente cuánto había el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo voy a saber que la cantidad que viene en mi balanza de comprobación en bancos e inversiones es correcta? Hay una herramienta contable que son las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias nos sirven, se tienen que hacer periódicamente, normalmente se van haciendo cada mes, y nos sirven para corroborar que la información que nosotros tenemos de movimientos bancarios en la contabilidad es exactamente la misma que tenemos en el banco. Y si hay alguna discrepancia, nos sirve para identificarla y para identificar si es una discrepancia natural, normal, o si es una discrepancia en la que tenemos que hacer alguna aclaración, alguna corrección o lo que corresponda. ¿Qué tipo de movimientos pueden ser como partidas que se quedan naturalmente en conciliación? Hoy muchas de las organizaciones ya no manejamos cheques, la realidad es que muchas nos manejamos por transferencias, pero si ustedes todavía manejan cheques, puede ser que haya cheques en tránsito. ¿A qué se refiere eso? Nosotros expedimos un cheque los últimos días de diciembre y la persona a la que se lo dimos todavía no lo cobra. Ese sería un movimiento que naturalmente sí se puede quedar en conciliación bancaria, es decir, una diferencia entre nosotros y el banco. Para nosotros ese dinero ya se fue y la persona todavía no lo cobra, ¿no? O de igual manera, si a nosotros nos dieron un cheque, a lo mejor ya tenemos el cheque, ya registramos que lo recibimos, pero lo depositamos el último día del año y el depósito va a aparecer hasta el día siguiente, que ya es el año siguiente. Entonces, ese tipo de movimientos sí pueden ser aceptables, digamos, como diferencias entre nosotros y entre los bancos. De ahí en fuera deberíamos de estar reflejando lo mismo que lo que nos dice el banco. Entonces, y esto aplica tanto para cuentas bancarias como para cuentas de inversión. Una de las cosas importantes en las cuentas de inversiones, además de que dependiendo del tipo de instrumento en el que estemos invirtiendo, hay que reflejar el valor al cierre del ejercicio de esos instrumentos que tengamos, hay que reflejar también los rendimientos. Entonces, este nos va a servir también para otro rubro dentro de la declaración donde nos preguntan sobre los ingresos por intereses. Entonces, primero, bancos e inversiones, ¿qué es en lo que nos tenemos que fijar? En que tengamos nuestras conciliaciones bancarias, todas nuestras conciliaciones bancarias del año, y que nuestra conciliación bancaria de diciembre no tengamos diferencias que no sean explicables, como esta que les decía de los movimientos en tránsito, y si tenemos alguna, pues revisar de dónde viene y si aplica a hacer la corrección o el ajuste necesario. Otra cuenta que es súper importante revisar y que muchas veces he visto que por ahí se van cosas, son las cuentas por cobrar. Normalmente las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no lucrativas, no manejamos cuentas como de clientes, por ejemplo, como manejan las empresas, que es una de las principales cuentas por cobrar, pero sí manejamos deudores. Y muchas veces en esas cuentas de deudores se van yendo cosas que se van quedando olvidadas. Entonces hay que ponerle mucha atención a esa cuenta porque el saldo que tengamos ahí lo debemos de tener integrado. ¿A qué me refiero con que esté integrado? Me voy a regresar un poquito aquí. Por ejemplo, este saldo que tendríamos aquí de 11,000, tendríamos que saber qué lo compone. Esos 11,000 deudores diversos significa que alguien tiene una deuda con nosotros, es decir, que es un importe que en algún momento debemos de cobrar. Entonces, ¿a quién se lo tenemos que cobrar? ¿Por qué razón? ¿Cuánto tiempo tiene que tengo ahí ese adeudo sin cobrar? Es decir, la antigüedad de los saldos.
Cuando son saldos muy antiguos, hay que revisar si todavía son cobrables o no son cobrables y si tenemos que hacer algo al respecto con ellos. Entonces, integrar nuestro saldo, tener muy claro el detalle de esos, este ejemplo que veíamos, esos 11,000, a qué se refieren, persona por persona o concepto por concepto, y la antigüedad de esos saldos. Desde hace cuánto lo tenemos y si lo vamos a poder cobrar, recuperar o no lo vamos a poder cobrar o recuperar. Similar a los deudores diversos, es muy frecuente que encontremos junto a esa cuenta o incluso como parte, como una subcuenta de esa cuenta, la cuenta de gastos por comprobar. ¿Qué es lo que sucede con esta cuenta? ¿Cómo funciona en muchos casos? Ustedes, ahorita que hagamos una pausa, ustedes me dirán si es para ustedes un reto en sus organizaciones, porque en muchas de las organizaciones que he visto lo es. Tenemos colaboradores que van a realizar algún trabajo de campo, por ejemplo, de nuestros proyectos, y entonces necesitan gastos para ciertas cosas que van a realizar. Les damos una cantidad para que ellos ejecuten estos gastos y ellos nos tienen que comprobar en qué se gastaron este monto que les dimos. Y nos tienen que entregar los comprobantes fiscales y nos tienen que entregar una relación donde diga todo, cuándo lo utilizaron, cómo lo utilizaron. Si les sobró dinero, nos lo tienen que regresar, nos lo tendrían que depositar. Si les faltó dinero, se los tendríamos nosotros que reembolsar. Y es una dinámica, sobre todo si tienen mucho este tipo de trabajo con sus colaboradores, es una dinámica en la que hay que tener mucho cuidado en el control, porque si no se puede descontrolar, digamos, si se puede salir de control, y entonces nos puede ocasionar que en esta cuenta de gastos por comprobar tengamos saldos que ya no sea muy claro a qué se refieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, que integrar en esta cuenta de gastos por comprobar? Tendríamos que integrar el saldo, lo mismo que en la de deudores diversos. Por ejemplo, aquí en nuestro ejemplo teníamos 3,000 pesos, me parece, tenemos ahí una de 3,000. Tendríamos que saber esos 3,000 pesos de gastos por comprobar, ¿quién nos los tiene que comprobar? ¿Cuál de nuestros colaboradores? ¿Desde hace cuánto se lo dimos? Es decir, la antigüedad del saldo. Si se lo dimos a lo mejor la semana pasada, está bien que se quede ahí al cierre del ejercicio, pero si se le dio en marzo, no tendría por qué estar ahí ese saldo. Hay que averiguar qué fue lo que sucedió. La fecha de comprobación, es decir, cuándo me deben de comprobar esos gastos. Y a veces se quedan ahí gastos que ya ni siquiera se van a comprobar, ¿no? Sucedieron cosas en el camino y hay que ver qué vamos a hacer con eso, si se va a considerar como un gasto que no tuvo CFDI, que sí tienen que reponer el dinero, qué sucede caso por caso, pero hay que tener claro cómo se integra. ¿Para qué? Para que no se vayan juntando ahí estas cosas que nos pueden cambiar el sentido de nuestras cifras contables. Muchas veces empezamos por revisar ingresos y gastos, y no está mal, está bien que revisemos nuestros ingresos y gastos, pero en estas cuentas de balance también hay que poner mucha atención porque se nos pueden ir detalles. Entonces, mi sugerencia es que empiecen por aquí. Empecemos como va la balanza. Vamos revisando los bancos, los deudores, los gastos por comprobar, y si tenemos cosas que ajustar ahí, vamos ajustándolas, porque muchas de esas nos van a repercutir en cuentas de resultados, nos van a repercutir en cuentas de gastos. Entonces, antes de revisar los gastos, revisemos que estas estén también bien. Si esta información es confiable, la tenemos como amarrada, entonces ya podemos saber que lo que tenemos en los gastos y en los ingresos también es confiable, ya lo tenemos también más amarrado. Entonces, bueno, voy a hacer aquí una pausa para ver si hay preguntas, porque si no yo me sigo de filo y no los escucho. Entonces, aquí Tere o Rosario, si nos quieren comentar cómo vamos. Por el momento no tenemos dudas relacionadas con estos puntos que nos estás mencionando, Clau, entonces avanzamos y de verdad si tienen una duda, váyanla sumando al Q&A para aprovechar estos espacios que nos está dando Claudia para ir resolviendo las dudas conforme va avanzando la presentación. Gracias, Clau.
Gracias. Se valen comentarios también y compartir experiencias. Eso también nos sirve a veces a algunos de nosotros escuchar experiencias que han tenido otros y cómo las resuelven. También nos sirve, vamos construyendo conocimiento entre todos. Entonces, bueno, estas son en cuanto a cuentas de las primeras cuentas que aparecen en nuestra balanza, cuentas de activo. Otras cuentas que nos vamos a encontrar más abajo y que también habría que ir revisando, nos vamos a encontrar las cuentas de activos fijos. ¿Qué tenemos que revisar en nuestras cuentas de activos fijos? Tenemos que revisar nuestro papel de trabajo. En primer lugar, valdría la pena, si hay oportunidad, de revisar que tengamos todos los activos fijos registrados, ¿no? Y que todos los activos fijos que tenemos registrados todavía siguen existiendo. A veces una omisión que puede resultar es que si un activo fijo se descompone, no lo damos de baja y sigue ahí, lo seguimos incluso depreciando. ¿Qué cosa puede ser? Una computadora, una impresora, de repente dejó de funcionar y la dejamos en el rincón. Y en muchas organizaciones que tenemos oficinas así, está el rincón de todas las cosas que ya no sirven, pero no se dan de baja en contabilidad, siguen ahí, seguimos como si las tuviéramos y se siguen depreciando y siguen teniendo un valor en nuestros estados financieros, aunque en realidad a lo mejor ya no tienen reparación y ya no tienen un valor y tendríamos que hacer algo. Entonces, revisar en nuestro papel de trabajo, nuestro inventario de activos fijos es algo que vale la pena también. Y en nuestro mismo papel de trabajo, las depreciaciones. Si tenemos activos fijos que no han sido depreciados, tenemos que hacer las depreciaciones. La depreciación, insisto, para los que no sean contadores necesariamente por aquí, se trata de la pérdida de valor de los activos fijos. Los activos fijos son todos estos muebles e inmuebles, podríamos decir, que nos sirven para llevar a cabo la actividad de la organización y que no se gastan de un jalón, sino que nos van a servir durante varios años. Les decía, por ejemplo, aquí las computadoras, los muebles, si tenemos algún inmueble, algún equipo de transporte, y todos esos van perdiendo su valor con el tiempo. Si bien no es un gasto, que decía, me lo gasto de un solo jalón cuando lo adquiero, van perdiendo su valor con el tiempo. Esa pérdida de valor la tenemos que ir reconociendo como un gasto y para eso hacemos un papel de trabajo para ir reconociendo la depreciación de cada uno de nuestros activos. Esta depreciación, esta baja, esta pérdida de valor de cada uno de los activos es un gasto para nosotros. Entonces, si no hemos hecho esta depreciación, estamos omitiendo un gasto que debería de aparecer en nuestras cuentas de resultados. Entonces, igual también vamos barriendo nuestra balanza, llegamos a activos fijos, que tengamos nuestro inventario y que tengamos nuestras depreciaciones. Que no se nos pase a depreciar algún activo o bueno, ver que corresponda a lo que debemos de tener, que esté registrado lo que debe de ser, lo que está en nuestro papel de trabajo. Normalmente tenemos los activos fijos y a partir de ahí, terminando los activos fijos, vamos a encontrar cosas como, bueno, vamos a entrar ya al pasivo. El pasivo, ¿qué son? Decíamos que son las deudas o las obligaciones que tiene la organización con terceros. Normalmente la primera que vamos a encontrar o las primeras que vamos a encontrar son proveedores, si en su organización tienen proveedores, o acreedores diversos. Cualquiera de estas dos son adeudos que nosotros tenemos con alguien. Igual, aplica igual que los deudores. Estas cuentas se pueden ir llenando de cosas en las que se puede perder el control. Entonces, en nuestras cuentas de acreedores habría que revisar igual integración del saldo. Si yo tengo en mis acreedores que le debo a alguien 30,000 pesos, tengo que saber a quién se los debo, por qué concepto se los debo, desde cuándo se los debo,
y si realmente todavía es una deuda que se va a pagar, si es una antigüedad de saldos muy antigua, todavía se va a pagar o no se va a pagar, ¿es exigible o no es exigible? Entonces, esta se parece mucho a la de deudores diversos, pero es su contraparte. En deudores es lo que nos deben a nosotros y en acreedores lo que nosotros debemos. Y bueno, viene una de las más peliagudas e interesantes, en las que nos vamos a entretener un poco más, que son los impuestos retenidos o impuestos por pagar. Este es súper importante porque tiene que ver con nuestros pagos al SAT. Los impuestos retenidos se registran en estas cuentas y van a aparecer en la balanza, derivadas de nuestro carácter de intermediarios en el cobro de impuestos, de obligados solidarios en el cobro de impuestos. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros tenemos empleados, por ejemplo, los empleados por su salario que ganan tienen que pagar un impuesto sobre la renta. Nosotros tenemos un papel de retenerles impuestos sobre renta. La persona que trabaja con nosotros no va y le paga directamente al SAT. Nosotros le retenemos ese impuesto y nosotros se lo pagamos al SAT. Lo mismo pasa si tenemos personas que trabajan por asimilados y funciona con personas que trabajan, bueno, que nos prestan servicios independientes, que puede ser por servicios profesionales, por reciclo, por de IVA, arrendamiento. Les tenemos nosotros que hacer esa retención. Nosotros nos quedamos con una parte de su pago que corresponde a impuestos y nosotros se lo pagamos al SAT. Entonces, aquí lo que debemos reflejar, el saldo lo que debe de reflejar es los impuestos que tenemos pendientes de pagar. ¿Qué impuestos deberíamos de tener pendientes de pagar al cierre del ejercicio, que es el 31 de diciembre? Los impuestos que correspondan al mes de diciembre. Estos impuestos se van pagando mensualmente. Todo lo que yo retenga de impuestos en el mes de enero, lo pago a más tardar el 17 del siguiente mes. A veces tenemos algunos días extra, pero vamos a pensar en el 17 del siguiente mes. Lo de febrero lo pago el 17 de marzo, lo de marzo lo pago el 17 de abril. Entonces, al cierre de diciembre, lo que debemos tener ahí es lo que yo le voy a pagar al SAT el 17 de enero, que de hecho ya se lo debimos haber pagado en esta semana. Entonces, lo que debo de reflejar en mi saldo de impuestos retenidos o impuestos por pagar al 31 de diciembre es lo que yo pago en enero al SAT. Ajá. Hablando de impuestos retenidos. Si tengo una cantidad distinta ahí a lo que realmente tengo que pagarle al SAT, entonces hay que checar qué es lo que está sucediendo. Ahorita vamos a ver un papel de trabajo de este tema de los impuestos retenidos, pero a veces lo que pasa es que nos hacen un recibo, luego ese recibo se cancela y se cambia por otro y a veces en la contabilidad puede ser que no se haya cambiado, puede haber diversas situaciones por las que puede haber diferencia. En ese caso hay que investigarlas y hacer la corrección si corresponde. Y otra cosa que vamos a poder ver dentro de la balanza, independientemente del saldo, me voy a regresar un poquito para que lo vean. Nosotros vemos siempre el saldo inicial, es decir, si ustedes sacan una balanza de todo el año, que mi recomendación es que saquen una balanza de todo el ejercicio, no solo del mes de diciembre, sino de todo el ejercicio, van a ver el saldo con el que iniciamos el año, la cuenta, van a ver los movimientos de cargo, los movimientos de abono y el saldo final. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? En todos los movimientos de cargo y de abono, vamos a ver todos los impuestos que hemos ido reteniendo durante el año y todos los impuestos que le hemos ido pagando al SAT durante el año en los cargos y abonos. Y esas cifras nos deben de checar también contra las declaraciones pagadas. Hay que hacer un papel de trabajo de todas nuestras declaraciones pagadas en el año. Si no lo han ido haciendo cada mes conforme van haciendo los pagos, pues es una buena oportunidad de hacer como un concentrado de todas sus declaraciones del año y ver que esas cifras coincidan con lo que aparece en nuestra balanza. Ahorita les decía adelantito, vamos a ver algunas sugerencias de papeles de trabajo que pueden ir elaborando
y esta sería una de ellas, la del papel de trabajo de impuestos por pagar, impuestos retenidos. También puede ser que tengamos otros impuestos por pagar que no sean necesariamente impuestos retenidos. Por ejemplo, ¿cuál? Muchas organizaciones lo que hacemos, bueno, me voy a regresar un poquito. Seguramente ustedes sabrán, si no lo sabían, acá se los cuento, por todos los gastos que no tengan CFDI, vamos a tener que hacer un pago justamente en esta declaración anual. Desde el 2021, me parece, surgió esta obligación de que todos nuestros gastos deben de tener CFDI, todos. Y cualquier gasto que no tenga CFDI va a pagar un impuesto del 35% que se paga justamente en la declaración anual. Todos lo que hacemos siempre y lo que procuramos es que todos nuestros gastos tengan CFDI. Sin embargo, también sabemos que en algunos casos es imposible conseguir un CFDI por cierto tipo de cosas. Entonces, muchas organizaciones, ¿qué hacemos? Que si ya tenemos un gasto sin CFDI, sabemos que de este gasto no vamos a tener CFDI, ya prevemos que eso nos va a implicar un pago de impuesto. Es decir, si yo gasté 1,000 pesos y sé que de ese no me van a dar comprobante, tuve que pagarle 1,000 pesos a un plomero que nunca me dio un CFDI o que ya sabía que no me iba a dar el CFDI, yo sé que de esos 1,000 pesos voy a pagar 350 de impuesto, que los voy a tener que pagar ahora el 15 de febrero. Entonces, para que no me tome por sorpresa en mi flujo de efectivo el 15 de febrero, yo registro una provisión de impuestos, es decir, registro que ya tengo una deuda desde este momento, reconozco esa deuda con el SAT de 350 pesos y lo registro ya a mis gastos, quedar como un gasto. Entonces puede ser que tengan, si ustedes lo manejan así, que sería mi recomendación, pueden tener también una cuenta de impuestos por pagar, que no necesariamente sea impuestos retenidos, sino que sea esta provisión de los impuestos por gastos sin CFDI, ¿no? Diversas organizaciones a veces tienen otras cosas más específicas y puede ser que tengan por ahí algún otro tema, pero son como los más generales que nos podemos encontrar. Y bueno, de aquí vamos a entrar ya a la parte de los ingresos y gastos, y esas se las voy a mostrar más ya trabajando, ya viendo más sobre los papeles de trabajo. Entonces, igual hago una pausa aquí para ver si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Sí, Claudia. Ahora sí tenemos como varias preguntas referentes al activo fijo. Bueno, nos hacen una pregunta, dice, ¿qué balanza de comprobación es la que se debe usar? ¿La del cierre del ejercicio o el acumulado de enero a diciembre? No sé si nos puedas responder esta duda para nuestro compañero Marco Gutiérrez. Bueno, depende también un poco de cómo funcione su sistema contable, porque a veces en los sistemas contables tienen un periodo extra, tienen los 12 periodos de enero a diciembre y tienen un periodo extra que es un periodo 13, como donde se meten ajustes, y la del fin del ejercicio me parece que sí considera ese periodo 13. Digo, varía en los sistemas. Pero si en su sistema, la del cierre de ejercicio, considera el periodo 13, que es donde pueden haber metido algún ajuste, consideren esa. Es decir, la que tenga ya todos los movimientos completos del año. Perfecto, Clau, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿la depreciación de los activos fijos se maneja igual en las AC que en los demás regímenes? Esta pregunta está interesante. ¿Qué sucede con la depreciación? La ley del impuesto sobre la renta nos da cuáles son los porcentajes para la deducción de inversiones. Por ejemplo, ahí nos dice que el equipo de cómputo se va a deducir al 30% anual. Sin embargo, nosotros realmente no vamos a deducir, bueno, sobre todo hablando de no lucrativas donatarias y que no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, como tal no van a hacer una deducción de las depreciaciones. Y por lo tanto, no
no tenemos necesariamente la obligación de ajustarnos a esos porcentajes que vienen en la ley del impuesto sobre la renta para la deducción. Nosotros podríamos en todo caso aplicarle un porcentaje que tenga que ver con la vida útil del activo, ¿no? Esta computadora no me va a durar 3 años y medio, me va a durar 5, entonces la deprecio en 5 años. Eso se podría hacer. Lo que puede suceder con esto, si tomamos esta decisión, es que no sea tan comparable, digamos, nuestras depreciaciones si queremos compararlas con alguna otra organización o otro periodo en el que se hayan utilizado otros porcentajes de activos fijos. Entonces, la verdad es que la mayoría lo que hacemos es que utilizamos los porcentajes que vienen en la ley, que son porcentajes de deducciones. Pero desde mi análisis no estamos necesariamente obligados a hacerlos en esos porcentajes. Perfecto, Clau. También nos preguntan, ¿cómo se hace contablemente la baja de un activo en desecho, obsolescencia o desuso o que ya no se encontró? ¿Cuál es el registro? El registro contable, pues si todavía tiene un saldo por depreciar, es decir, todavía tenía un valor en nuestros libros, tenemos que reconocer en la baja esa pérdida, digamos, ese gasto, como gasto, ese valor del activo fijo que ya no tenemos. Entonces tendríamos que reconocer un cargo en el gasto con un abono en el activo fijo para poderlo dar de baja. Y bueno, y quitar también nuestra depreciación, ¿no? Tendremos que cargar nuestra depreciación para tener el valor neto que tenía en ese momento de la baja el activo fijo. Perfecto. ¿Se debe informar al SAT la baja de los activos fijos? Y en su caso, ¿cuál es el procedimiento? Yo creo que esa pregunta me la llevo de tarea para revisárselas, porque sí sabía que hay un proceso para dar de baja, para avisar sobre la baja de los activos fijos, pero lo que no estoy totalmente segura es si aplica para organizaciones que están en el título 2, que es sobre todo aquí con las que estamos pensando y en las que nos estamos enfocando, ¿no? Entonces, me la llevo de tarea para investigárselas. Perfecto, claro. ¿Las depreciaciones entran a gastos administrativos? Ay, qué buena pregunta. Me encantan las preguntas que están surgiendo. Déjenme nada más, me anoto mi tarea. Baja de activos fijos si se avisa al SAT. Si se van a gastos administrativos, depende de para qué uses el activo fijo. Si es un activo fijo que usamos para la operación, totalmente para la operación, vamos a pensar que a lo que se dedica la organización es a proporcionar salud visual y hacer exámenes de la vista, cosas así, y lo que compramos es un aparato un equipo médico para hacer estos exámenes. Es un activo fijo porque es algo que nos va a durar varios años, pero es totalmente operativo. Entonces, la depreciación, por lo tanto, debe de ser también un gasto de operación, no un gasto administrativo. Si compramos una computadora, pero la computadora se utiliza para algo totalmente operativo, la depreciación es un gasto de operación. Si compramos una computadora que se utiliza específicamente para cosas administrativas, la depreciación será un gasto de administración. Entonces, no podemos decir que las depreciaciones son gastos de administración porque depende de dónde vienen, de qué activo fijo vienen y para qué estamos usando el activo fijo del que provienen. Muchas gracias, Clau. Y sí, es muy interesante ver este tema de los gastos administrativos y les adelantamos que en las siguientes sesiones vamos a tener una sesión que vamos a hablar de cómo se registran estos gastos administrativos para estar en orden con nuestras declaraciones. Tenemos aquí una duda que sí es muy común en las organizaciones, que mira, te la voy a leer literal, dice, recibimos un donativo de muebles usados. En el CFDI que extendimos se dio un valor a todas las cosas donadas de $1. ¿Cómo se va a calcular la depreciación y cuánto debo anotar en mi cuenta de activo fijo y papel de trabajo? Esa está la pregunta, Clau. ¿Nos ayudas?
Ok, si ya le dimos un valor de $1 a nuestros bienes que recibimos, muy probablemente son bienes usados. Y cuando son bienes usados es también probable que ya incluso vengan o hayan tenido alguna depreciación. Entonces, ¿qué sería en este caso? Más que los reconozcan en la balanza como con el valor que le podríamos buscar, a lo mejor un valor de mercado o algo así, más que nada habría que reconocerlos en nuestro inventario de activos fijos, digamos, pero no necesariamente tendrían que meterlos en la balanza con un valor como tal. Les decía, sobre todo si en nuestro recibo pusimos que tienen un valor de 0 o de 1 centavo, muchas veces ponemos, ¿no? Por el momento no veo alguna otra, no sé, Tere, ¿cómo ves tú? ¿Tenemos alguna otra referente a estos temas? Bueno, por el momento no estos temas. Agradecemos a todos quienes nos han dejado aparte otras dudas. Las iremos también tomando en cuenta, nada más que ahorita estamos contestando justo las relativas a los temas, pero si gustan podemos continuar para que igual expliquemos todos los temas que nos hagan falta y no duden en escribir sus dudas. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces y vamos a hablar ahora. Les decía, me faltó hablar de los ingresos y egresos, pero porque se los quiero mostrar desde el punto de vista de los papeles de trabajo. Y estos papeles de trabajo los vamos a elaborar ya pensando en lo que nos va a pedir la declaración. Aquí les estoy mostrando una pantallita de una captura de pantalla de cómo vienen los ingresos que nos pide la declaración y con qué clasificación nos los pide. Podemos ver que nos pide los donativos separados entre efectivos y en especie y nacionales y extranjeros. Que nos pide si tuvimos arrendamiento, dividendos, regalías, intereses, ganancia cambiaria y otros ingresos y nos da nuestras. Entonces, ¿cómo analizamos nuestra balanza y qué papeles de trabajo tendríamos que ir elaborando con el fin de poder llenar esta sección de nuestra declaración? Pues bueno, vamos a empezar con el tema de los ingresos. ¿Cómo reviso mis ingresos dentro de la balanza y cómo reviso mis ingresos, cómo clasifico mis ingresos para irlos teniendo para mi declaración? Aquí mi recomendación es que revisen sus ingresos en los CFDIs versus sus ingresos en la balanza de comprobación. Ya no, si se fijan aquí ya no les estoy poniendo, por ejemplo, revisar esos CFDIs contra bancos. ¿Por qué? Porque bancos ya los revisamos, ya hicimos nuestra conciliación bancaria y ya sabemos que bancos está bien. Entonces, partiendo de que eso ya no se mueve, ya está correcto, ahora revisemos nuestros ingresos como los tenemos en nuestra balanza versus los CFDIs. Recomendación, vuelvan a bajar todos los CFDIs del año, aunque sean los que nosotros emitimos, vuelvan a entrar al SAT a bajar todos los CFDIs del año. Algunos programas contables, yo por ejemplo tengo más experiencia trabajando con Contpac, y Contpac, si yo por ejemplo tenía una factura del mes de septiembre y la bajé en septiembre, me va a parecer que la factura está bien, el CFDI está bien, pero si ahorita vuelvo a bajarlos, me va a aparecer si alguno de esos ya está cancelado. Entonces, no estoy segura que todos los programas de contabilidad funcionen así, pero aún si ustedes lo trabajan manualmente o en Excel, volverle a dar una revisada a todos los CFDIs del año para ver que todos sigan vigentes, vale la pena. Entonces, vuelvan a bajar todos sus CFDIs y hagan una comparativa de sus CFDIs contra su balanza de comprobación mes con mes. Y vayan clasificándolos como nos los van pidiendo la declaración. Sobre todo la parte de los donativos, el arrendamiento, si tienen dividendos, regalías o si tienen otros ingresos, irlos clasificando de ese modo. ¿Qué es lo mejor? Que esta clasificación no la hicieran hasta ahora que van a llenar su declaración, sino que esta clasificación la fueran haciendo conforme ustedes vayan registrando sus ingresos.
que cada vez que registran un ingreso, le pongan ahí dentro de su sistema contable la clasificación, si es donativo nacional, si es donativo extranjero, si es donativo en especie, para que ya a este momento ustedes nada más extraigan esa información ya clasificada de la contabilidad. Si no, pues ahorita lo van a tener que hacer uno por uno y pues sí puede ser más complicado. ¿Cómo lo pueden hacer directamente en la contabilidad? Una de dos, pueden adecuar su catálogo de cuentas a esta clasificación que nos pide el SAT en la declaración, o si no es práctico para ustedes porque ustedes necesitan otro tipo de información, por ejemplo, necesitan ver su información por proyectos o por cualquier otra clasificación, entonces pueden usar distintos programas, tienen distintas opciones, pero pueden usar segmentos de negocios, pueden usar a lo mejor ahí alguna clave en el concepto o en la referencia, pueden usar algún otro campo que venga dentro de su sistema. El chiste es que cuando ustedes ya le pidan un reporte, puedan ver ahí dentro de todos sus ingresos obtenidos, cuáles que se clasifiquen conforme a esto que nos va pidiendo el SAT. ¿Qué pasa si vemos que tenemos alguna discrepancia entre los ingresos por CFDI, entre los CFDI y nuestra balanza? Si tenemos a lo mejor un CFDI que debimos de haber cancelado y no lo cancelamos, todavía estamos a tiempo de cancelarnos. Recordemos que en materia de cancelación de CFDI, la miscelánea nos da oportunidad de que aún podemos cancelar CFDI del ejercicio anterior hasta antes de la presentación de la declaración anual. Entonces, si todavía tenemos por ahí un CFDI que debimos de haber cancelado y no lo cancelemos, no lo habíamos cancelado, es el momento de hacerlo. Ok, bueno, aquí nada más hay un rubro que es el de los intereses a favor y ganancia cambiaria, que no va a tener un CFDI que le corresponda. Los intereses, ya habíamos comentado, dónde los checo, dónde verifico cuál es la cantidad de intereses que recibí en mis estados de cuenta y que ya debo tener la certeza que esa información en mi balanza, en bancos, en inversiones está bien, porque ya revisé mis conciliaciones. Y la ganancia cambiaria, pues también en esa tendríamos que elaborar un papel de trabajo de de cómo se va comportando si tenemos divisas, o si hicimos operaciones en moneda extranjera, para ir sacando nuestra ganancia cambiaria al final del ejercicio, ¿no? En dado caso, si tenemos por ahí una cuenta en dólares, evaluarla al cierre del ejercicio para saber si tuvimos una ganancia o una pérdida cambiaria. Entonces, aquí les voy a mostrar, voy a dejarles de compartir, y es muy sencillito, pero que vean cómo podría quedar un papel de trabajo. ¿Cómo podría ir nuestro papel de trabajo en el tema de los ingresos? Aquí les voy a ir mostrando algunas sugerencias, ¿no? ¿Cómo podríamos poner? Pues aquí por cada uno de los rubros, cuánto tengo en CFDIs. Una vez ya teniendo todo mi listado de los CFDIs del año y clasificados, ir poniendo aquí cuánto me da según CFDIs, ir poniendo acá cuánto me da según lo que tengo en mi balance en contabilidad, y pues certificar que me da lo mismo. Vamos a ir amarrando siempre CFDIs contra nuestra contabilidad, contra nuestra balanza. Ok, bueno, entonces me regreso a la presentación. Nada más, esto que estamos viendo de los ingresos tiene que ver con el tema de la declaración y con el tema enfocado en nuestra declaración anual. Si aquí la clasificación por proyecto, digamos, no estuviera correcta, aquí no lo vamos a detectar. Aquí nos estamos enfocando básicamente en la idea de sacar la declaración anual. Ustedes pueden tener algunos otros requerimientos de sus financiadores o hacer clasificaciones de alguna manera específica de acuerdo a sus proyectos, que aquí no la estamos
revisando, digamos, no la estamos viendo, pero son cosas que también ustedes pueden ir tomando en cuenta, ¿no? Cada una de estas cosas hay que irlas adaptando a sus propias organizaciones. Bueno, ingresos, sería revisar el tema de ingresos. Y luego vienen los gastos, que es la parte más grande, digamos, de la organización, de cómo tenemos que ir haciendo esta clasificación. Esta es la primera parte de arriba, de cómo nos aparece, qué tipo de gastos nos va pidiendo. Vemos que nos pide sueldos y salarios, gastos relacionados, nos pide honorarios, acá nos pide intereses pagados y pérdida cambiaria. Es el revés. En ingresos nos pide si tuvimos ganancia cambiaria y en esta nos pide si tuvimos pérdida cambiaria. Esta acá se pone junto con los intereses y si tuvimos otro tipo de gastos como regalías, donativos, viáticos, combustible, peaje, crédito al salario no disminuye. Perdón, adelante, ¿iba a decir alguien algo? ¿No? Ok. No, me parece que no. Gracias, Tere. Crédito al salario no disminuido de contribuciones, que tendría que ser cosas, si tenemos cosas más de años más anteriores, porque ya no hay como tal crédito al salario. Ayuda alimentaria para trabajadores. Y bueno, acá tenemos los otros conceptos donde ya nos pide cosas del IMSS, del Infonavit. Estas bien interesantes, vamos a verlas también ahorita, de arrendamiento, uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas, fletes y acarreos, otras contribuciones, seguros y fianzas. Y bueno, acá nos hace la división entre los conceptos que sean exentos para el trabajador, consumos en restaurantes y al final nuestros otros gastos, ¿no? Y tuvimos ahí algo también sobre arrendamiento de inmuebles. Entonces, vamos a ver qué papeles de trabajo podemos ir elaborando para ir teniendo la información, o por lo menos la gran mayoría de la información que nos va a ir pidiendo acá nuestra declaración en el tema de las erogaciones. El primero que hay que elaborar es nuestro amarre de nóminas. En nuestro amarre de nóminas tendríamos que tener todos nuestros CFDI, bueno, primero todas nuestras nóminas, ¿no? Nuestras nóminas como tal, donde determinamos los pagos a los trabajadores, las retenciones, el IMSS, y además las obligaciones derivadas de esas nóminas, es decir, de ahí cuánto vamos a tener que pagar de impuestos sobre nóminas, cuánto es la parte patronal del IMSS, cuánto es la parte patronal del Infonavit, o si alguien tiene crédito en el Infonavit, es decir, nuestra nómina completa. Después, de nuestra nómina completa, debemos de tener todos nuestros CFDIs de nómina. Ajá. Nuestros CFDIs de nómina deberían de checar con nuestras nóminas. Ese es el primer punto. Entonces, si tenemos ese, que es de esperar que sí, ahora nos tiene que checar contra nuestras declaraciones de retenciones pagadas. Nuestras declaraciones de retenciones pagadas, tanto de impuestos sobre la renta como de IMSS. Si nosotros les estuvimos haciendo retenciones al trabajador, nosotros eso lo pagamos en la parte obrera de las cuotas obreras patronales. Entonces, eso también nos debería de checar. Las retenciones que hayamos hecho por crédito del Infonavit nos deberían de checar contra lo que nosotros le pagamos al Infonavit por temas de créditos. Y esa información debe de checar además con nuestra balanza. Si en nuestra declaración de retenciones dice que en el mes de diciembre retuvimos, no sé, 5,000 pesos de impuestos, eso es lo que yo debo de tener en mi balanza como impuestos por pagar al mes de diciembre, porque los voy a pagar en el mes de enero. Y todo lo que yo les retuve a los trabajadores de ISR o de IMSS me debe de aparecer en mis cuentas de pasivo como un abono, en mis cuentas de retenciones de impuestos, tanto de ISR como de IMSS. Es decir, aquí mi amarre ya no nada más es, en mi papel de trabajo, ya no nada más es que me chequen
CFDIs contra contabilidad, sino mis nóminas contra mis CFDIs, contra mis declaraciones, contra mi balanza. Si todas esas cosas me checan, entonces estoy segura que todo eso está bien. Si tengo alguna de esas cosas que se mueve, entonces tengo que ver si hay que hacer algún ajuste. Cosas que pueden variar. A veces por el mismo cálculo de la nómina, puede ser que le hayamos retenido de más o de menos IMSS a un trabajador. Eso es algo que puede llegar a suceder. Y entonces, ¿qué pasa si le retuvimos de menos IMSS a un trabajador? Que eso pues se convierte en un gasto para la empresa, porque nosotros tuvimos que habérselo retenido en su momento. Entonces, eso habría que reconocerlo nosotros dentro de nuestra balanza como un gasto, porque lo vamos a tener que cubrir. Y bueno, pueden irse dando algún otro tipo de ajustes, que bueno, tendríamos que ir revisando uno por uno para irlos solventando, pero al momento de llenar mi declaración, esto me debe de checar todos estos elementos que acabamos de ver. Incluir asimilados a salarios. Aplica no nada más para los sueldos y salarios, porque el concepto en la declaración nos dice sueldos, salarios y conceptos relacionados. Ahí incluimos los asimilados en el caso de que los tengamos. Y sabemos, bueno, pues nada más que ahí no vamos a tener cosas como IMSS o como Infonavit, pero igual que nos cheque nuestros CFDIs contra nuestra declaración, contra nuestra balanza. Ajá, este papel de trabajo y el siguiente, que es amarre del IMSS contra los pagos que nosotros hicimos al IMSS y nuestra balanza. O sea, estos dos papeles de trabajo nos pueden llevar un buen rato a hacerlos dependiendo de cuántos trabajadores tengamos, pero si se fijan, estos dos papeles de trabajo nos van a servir para llenar varios renglones. Nos van a servir para llenar el de sueldos y salarios, nos van a servir para llenar el de aportaciones al IMSS, el de cuotas al IMSS, y creo que ya. Y bueno, por acá sí tenemos también algo de ayuda alimentaria que le estemos incluyendo en nuestras nóminas, pues también nos va a servir para eso. Entonces, aquí con este papel de trabajo que tiene que ver con las nóminas y con el IMSS, abarcamos varios conceptos de la declaración. Hago igual otra pausa aquí por si hay algo. Sí, Claudia, tenemos una pregunta de acreedores que se nos había quedado pendiente y nos pregunta Fernanda Aguilar, si un acreedor diverso realizó gastos a nombre de la institución en 2022 y se los reportan hasta 2023, ¿los gastos se incluyen en la declaración anual de 2022 o en la de 2023? Ok, a ver si lo entendí. Una persona realizó gastos a nombre de la organización. Es decir, esa persona obtuvo los CFDIs y yo se los tengo que reembolsar. Y obtuvo los CFDIs con fecha 2022. Es que aquí depende de eso. Si obtuvo los CFDIs con fecha 2022, pues entonces yo reconozco esos gastos en 2022 y reconozco que tengo un adeudo con la persona que a lo mejor se la voy a pagar en 2023. Pero los gastos, los CFDIs sí son de 2022. Sí, yo creo que así se responde la pregunta de Fernando, pero Fernando, déjanos ahí en el chat si tienes alguna duda adicional, pero yo creo que sí se responde. Déjame ver cuál otra tenemos por aquí. Tenemos varias de ingresos, ¿eh? O sea, sí son como varios puntos que tenemos dudas en ingresos. No sé, Tere, si puedas decir las dos primeras que tienes tú ahí a la mano. ¿De ingresos? A ver, permíteme, una disculpa, se me movió aquí la pantalla, pero a ver, permítanme. De ingresos. No, una disculpa, las perdí, Rosario. Es que Sí, la verdad claro. también, no, les comentamos de una vez, igual varias de sus dudas nos las están dejando en el chat. De verdad agradecemos todas sus dudas, las estamos tomando en cuenta por si no las contestamos en este momento, las contestamos posteriormente, incluso mediante documento. Nada más que les pedimos nos las vayan escribiendo en la sección de Q&A, porque en el chat a veces las perdemos, ¿no? Entonces,
Por favor, ahí nada más ese favor les pedimos. Sí, sí. Mira, Clau, dos preguntas que tenemos es, recibimos 2 donativos en 2022. Sin embargo, nuestra contadora estaba de vacaciones y en esos días y no realizó los recibos correspondientes en 2023. Eso quiere decir que el ingreso entró en 2022 y los recibos se emitieron hasta 2023. La pregunta es que estos se deben de, ¿en qué fecha se deben considerar el ingreso? ¿En 2022 o en 2023? En 2022, porque así quedaría acorde a lo que realmente sucedió, que es cuando entró el dinero al banco. O sea, la omisión fue haber emitido los recibos fuera de tiempo, pero que se quede la omisión solo en eso y no en reportarlos también fuera de tiempo. Entonces deben entrar en la de 2022. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es si ay, es que sí, como comenta Teren, me pierdo un poquito en las preguntas, pero ahorita te las sumamos todas en un bloque, Clau, y te las hacemos juntas. Ok, gracias. Yo quería nada más aquí alcanzar a ver en el chat a alguien que puso al último que una ayuda para este papel de trabajo de nóminas y del IMSS son los visores del SAT. Sí, totalmente. Los visores del SAT de retenciones, de nóminas, son súper útiles para poder ver si el SAT tiene registrado lo mismo que nosotros tenemos registrado. Entonces, y ahí mismo nos va marcando las diferencias y es más, si van ahí yéndose al detalle, se los da hasta por CFDI. Entonces, la verdad es que sí, hoy tenemos muchas más herramientas también por parte de la autoridad para ir viendo estas cosas. Muy bien, ahora ya hicimos nuestra hoja de trabajo de nóminas y vámonos a la hoja de trabajo de las retenciones de personas físicas. En podemos hacer este papel de trabajo donde amarremos de todos los que sean retenciones, a todos los que les hayamos hecho retenciones, nuestros CFDIs versus nuestra balanza, que es la contabilidad, versus nuestras declaraciones pagadas, y aquí ya me repetí, o sea, versus la balanza. ¿Qué necesitamos para poder empezar a hacer este análisis de nuestros gastos? Así como les decía que mi sugerencia es que vuelvan a bajar del SAT todos los FDIs emitidos, incluidos de nóminas, porque si hubo algún cambio, cancelación, una cosa así, lo vamos a poder recuperar y tenerlo actual. Igual de los gastos, vuelvan a bajar todos sus FDIs de gastos del SAT para que puedan ver que todos sigan vigentes, que no hubo por ahí alguna cancelación de la que ustedes no hayan tomado nota y no la estén considerando en contabilidad. Vuelvan a bajarlos todos. Una vez que ya tengan todos sus FDIs de gastos, pueden ustedes ver todos los gastos, todos los FDIs que tengan retenciones. Entonces, todos esos FDIs que tengan retenciones de impuestos, ya sea de ISR o de IVA, tienen que checarles contra las declaraciones, contra lo que ustedes hayan pagado de retenciones de ISR e IVA. Ya les dije hace un ratito, pero bueno, lo repito ahorita, de las primeras cosas que tenemos que hacer para empezar a hacer nuestros amarres y papeles de trabajo es que tengamos nuestra balanza, que bajemos todos los FDIs de ingresos, que bajemos todos los FDIs de gastos y que ay, se me acaba de ir bueno, lo quiero decir ya, y que tengamos nuestro vaciado de todas nuestras declaraciones. Porque esas son las herramientas de las que nos vamos a ir valiendo ahorita. Por ejemplo, cada vez que decimos contradeclaraciones, checamos nuestro vaciado de declaraciones. Ahora aquí, ojo, algo que sucedió este año. Era como muy claro cuando teníamos, por ejemplo, pagos por arrendamiento, si eran a personas físicas, que teníamos que tener la retención de ISR e IVA. Y también que teníamos, si eran servicios profesionales, si eran honorarios, que teníamos que tener las retenciones de ISR e IVA. Pero este año nos estrenamos con el reciclo. Y hay personas que no tenían muy claro
que tenían que hacernos la retención bueno, más bien que tenían que poner en su recibo la retención del ISR para que nosotros les hiciéramos la retención. Entonces, ahí valdría la pena que revisen una vez que hagan bajen todos sus FDIs recibidos, que hagan un filtro dentro de todo su papel de trabajo de todos los FDIs recibidos de cuáles son de reciclo. Una vez que hagan el filtro de cuáles son de reciclo, cuáles son de personas físicas, porque persona moral no le retiene a otra persona moral, pero los que sean de persona física y que revisen que todos tengan retención de ISR. No siempre aplica retención de IVA porque las retenciones de IVA van de acuerdo a las actividades, pero retención de ISR sí deberíamos de tener. Entonces, que revisen que todos esos recibos tengan su retención de ISR del 1.25% y si acaso tienen alguno que no, pues todavía les decía, estamos a tiempo a lo mejor de pedir que se los sustituyan. Y que nosotros hayamos hecho todos esos pagos también. A lo mejor si encontramos por ahí alguno en el que no se hizo la retención, por ahí vamos a tener que presentar alguna declaración complementaria o que todas esas sí las hayamos tomado en cuenta, ¿no? Para nuestras declaraciones, todas esas retenciones que tienen que ver con reciclo, que eso es algo nuevo, digamos, que estaríamos viendo apenas en esta declaración por primera vez. Les voy a mostrar aquí cómo se vería más o menos. Yo estoy segura que ustedes harían sus papeles de trabajo mucho más bonitos porque yo soy contadora, porque justamente esta parte del diseño no se me da muy bien, pero bueno, esta es una hoja de trabajo muy sencilla de cómo se vería, por ejemplo, una de nómina o una de asimilados a salarios. Lo que tengo en mi declaración contra lo que tengo en mi CFDI si tengo diferencia y contra lo que tengo en mi balanza y si tengo diferencia. Aquí, bueno, no están todavía todos los datos, pero sería más o menos la idea que hagan su cuadro por mes. De asimilados es una cosa muy parecida. Este es nada más de las retenciones de ISR, habría que hacerlo también del IVA y del IMSS y si aplica Infonavit o impuestos sobre nóminas. Esta es a la que me refería ahorita que estábamos hablando de las retenciones. Tendría aquí que vale la pena que tengamos la base sobre la que se calculó la retención, nuestro IVA retenido en la declaración, nuestro IVA retenido en el CFDI si tenemos diferencia. Y también el IVA retenido en la contabilidad y si tenemos diferencia. Y en ISR, igual el ISR que tenemos en la declaración, el que declaramos contra el del CFDI diferencia y contra el de la balanza y diferencia. Y si tenemos algunas observaciones. Este papel de trabajo además nos va a servir mucho si llegamos a recibir algunas de estas cartas de invitación del SAT en la que nos dice que a lo mejor hubo alguna diferencia entre el ISR retenido que se pagó contra el ISR retenido que aparece en los FDIs. Porque aquí nos va a parecer muy clara esa diferencia. Y aquí nada más una recomendación en estos casos. Muchas veces esas diferencias entre lo que nos dice el SAT, que dicen los FDIs y lo que tenemos en nuestras declaraciones, no es que no se haya pagado, sino que se pagó en un mes diferente. Es decir, vamos a pensar, nos dieron el CFDI del pago al contador, vamos a decir, que es por honorarios y que le hacemos retención. Su CFDI nos lo dio el 30 de noviembre y nosotros se lo pagamos los primeros días de diciembre, entonces nosotros lo metemos en la declaración de diciembre porque lo pagamos en diciembre. Pero el recibo tiene fecha de noviembre y además tiene, y aquí es donde está el detalle, tiene forma de pago en una exhibición.
si nosotros le ponemos que en el CFDI, que fue el pago en una exhibición, no podemos decir que no lo pagamos en ese momento, ¿no? Se tiene que pagar en ese momento. Si no se va a pagar en ese momento, siempre es mejor que los CFDIs nos los den con forma de pago en parcialidades o diferido. Yo lo que he notado es que muchas de esas diferencias que a veces salen tienen que ver con que el uso que le damos a estas formas de pago de una exhibición o de pagos diferidos. Entonces, igual creo que es tema de otra conversación, pero si acaso ustedes tienen alguna de estas invitaciones del SAT donde determina diferencias, tener este cuadro y no hacerlo solo para el anual, sino irlo llenando conforme vamos avanzando en el ejercicio, les va a ayudar también para tener esta claridad de que debe corresponder el mes en el que se emitió el CFDI con el mes en el que pagué la retención en la declaración y el mes en el que lo tengo en contabilidad. Deben de coincidir siempre. Ok, me regreso ahora a la presentación. Ok, y hago otra pausa aquí nada más para ver si hay algo antes de entrar a esta otra parte de los gastos. Sí, veo varias dudas con respecto a los gastos no deducibles. Algunas de ellas son, ¿cómo es el registro contable de los no deducibles? ¿Se reportan en la declaración anual? ¿Se paga impuesto por ellos? Ok, vamos a pensar, bueno, primero en gastos no deducibles. Si estamos hablando de esta declaración que se presenta el 15 de febrero, esta declaración del 15 de febrero la presentan quienes no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, es decir, quienes están tributando en título 3 de la ley del ISR. Como tal, en esta declaración presentamos ingresos y gastos. No les llamamos, no sería tan correcto llamarles como tal deducciones, porque no los deducimos para sacar una utilidad y sobre eso calcular el impuesto. Entonces, o sea, entiendo el sentido de llamarles gastos no deducibles, pero prefiero llamarles gastos sin CFDI para este tema. Ahora, ¿qué sucede con estos gastos, todos estos gastos no deducibles o que no tienen CFDI? Que el artículo, si no me equivoco, es el artículo 82, 80, no me acuerdo si es el 80, 82, de la ley del impuesto sobre la renta, dice que sobre todos esos gastos que no tengan CFDI, se va a pagar el 35% de impuesto. Ese 35% de impuestos se paga en esta declaración anual. Justo todos esos gastos que tengamos que no cubren estos requisitos fiscales, los tenemos que poner aquí en esta declaración. Si hay una parte donde dice, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero algo así como remanente, algo así como un equivalente a remanente. Conceptos asimilados a remanente distribuido. Asimilados. Gracias. Conceptos asimilados a remanente, es decir, como si fueran remanente, sin CFDI. Ahí es donde los debemos de poner y se calcula el 35% de impuestos sobre estos y se pagan a más tardar el 15 de febrero. ¿Cómo se registran? Yo les decía hace un ratito que lo ideal es que los registren pues en la cuenta de gastos. Ustedes pueden tener una cuenta de gastos sin requisitos o de gastos sin CFDI. Lo que yo les recomendaba es que además lleven una cuenta de pasivo de cuentas de impuestos por pagar, donde ahí vayan poniendo el 35% de cada uno de esos gastos. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al cierre del ejercicio sepamos ya de antemano cuánto vamos a tener que pagar por todos esos gastos sin CFDI. Una pregunta sobre retenciones, Clau. ¿Estamos todavía obligados a presentar la DIM?
La declaración, recuérdame, es la declaración informativa de Múltiple. la declaración, la que se presentaba el 15 de febrero, ¿no? Exacto. En esa declaración se presentaba informativa sobre sueldos y salarios, se presentaba informativa sobre asimilados. Me parece, ya no estamos obligados a presentarla por sueldos y salarios, por asimilados, por la mayoría de los conceptos. Me parece que solo quedaron activos 2 conceptos y uno de ellos tiene que ver con partes relacionadas, si no me equivoco. Si ustedes están en esa situación, sí tendrían que presentarla, pero ya por sueldos y salarios, asimilados, retenciones de honorarios, me parece que también era la otra que se presentaba, por esos conceptos ya no. Perfecto, dice, en caso de encontrar un CFDI que no tengo registrado en la contabilidad, ¿qué procede? Habría que ver por qué no lo tienes registrado. Si es un CFDI de ingresos que no tienes registrado en la contabilidad, recordemos que ya amarramos primero nuestra conciliación bancaria. Si tienes un CFDI, y ahí ya lo deberías de tener registrado en contabilidad si de verdad el ingreso entró. Si lo tienes y el ingreso no entró, pues tendrías que cancelarlo. Si estamos hablando de un gasto, tengo un CFDI que no tengo en contabilidad, pues ¿por qué no lo tengo en contabilidad? Porque no lo pagué. Naturalmente, si nuestra contabilidad va fluyendo sobre lo que vamos pagando, y por eso mi banco debe de estar amarrado, porque si el dinero salió, entonces debo de tener mi registro contable. Pero si tengo el CFDI y no tengo que el dinero salió, hay que ver si ese CFDI lo tengo ahí y realmente lo pagué o no lo pagué. Si sí lo pagué, pues tendría que investigar por qué no lo registré, si sí lo pagué. A lo mejor, pues no sé, lo puede haber confundido una cosa por otra, no lo sé. O si lo tengo ahí y no lo pagué. Si lo tengo ahí y no lo pagué, pues entonces, aunque tenga ahí el CFDI, no correspondería registrarlo en mi contabilidad, a menos que lo tenga que poner como un acreedor, como el caso de hace ratito, se lo debo a alguien. Entonces sí lo meto en mi contabilidad. Una de las situaciones en las que esto se puede dar es justamente en estos temas de los honorarios. No sé si les haya llegado a pasar, pero una persona nos hace su recibo de honorarios y no se da cuenta o algo sucede y nos lo hace 2 veces. Nosotros le pagamos uno, pero el otro se queda ahí vivo sin que se lo hayamos pagado. Y para el SAT, sobre todo si en el recibo le puso que además la forma de pago es de una exhibición, para el SAT se lo pagamos, aunque en realidad de nuestro banco no haya salido el dinero. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle? Que lo cancele. Y eso es importante que se los pidamos lo más pronto posible por este tema de los límites en las cancelaciones de los CFDIs que después ya no se pueden cancelar. Entonces, habría que ver exactamente qué CFDI es el que no tienes registrado e investigar el hilito de dónde viene, ¿no? ¿Por qué lo tengo ahí? ¿Lo pagué o no lo pagué? ¿O lo recibí o no lo recibí? Esa sería la primera pregunta. Sí, y algo muy importante es empezar a hacer como nuestras conciliaciones de CFDIs mensualmente, ¿verdad, Clau? Como ir haciendo, identificando mensualmente si tenemos CFDIs pendientes de más o tenemos que solicitar cancelaciones. Entonces es muy recomendable ir haciendo nuestras conciliaciones de CFDIs mes a mes. Mira, Clau, nos hacen una pregunta sobre sistemas de contabilidad. Nos dice que su sistema de contabilidad toma el tipo de cambio de OANDA cuando emiten los FDIs por extranjeros. Dice, ¿cuál tipo de cambio se utiliza? ¿El de OANDA o el del diario oficial? ¿Y cuál es la que debemos dejar reflejada en nuestra contabilidad? Cuando tenemos ingresos del extranjero, ¿qué tipo de cambio se utiliza? ¿El del diario oficial o el de OANDA? Para efectos de la contabilidad utilizamos siempre el diario oficial, sobre todo si se trata de evaluar. Cuando se trata de una operación en real, digamos, cómo debo de registrar, a qué tipo de cambio la recibí, es el tipo de cambio que me dio el banco. Pero si vamos a evaluar una operación, por ejemplo, si tengo fondos en moneda extranjera o
o necesito en esta operación determinar la diferencia cambiaria, utilizamos siempre el tipo de cambio del diario oficial. Perfecto. Nos preguntan sobre retenciones. Si hay diferencias en las retenciones de ISR de pagos provisionales y tengo que presentar complementaria para poder realizar la declaración anual. Sí, no es que no les deje presentar la declaración anual si no han presentado la complementaria, pero mi recomendación es que sí presenten la complementaria del pago y después presenten la declaración anual para que ya todo vaya acorde. Y justo con este papel de trabajo que nos mostraste, que por cierto nos preguntan si lo vamos a poder compartir, ahí es en ese papel de trabajo donde nos damos cuenta si tenemos alguna diferencia entre nuestra balanza y lo que efectivamente pagamos, ¿no? Entonces nos preguntan, Clau, si podemos compartir el papel de trabajo que nos hiciste el favor de presentar. Es una cosa muy sencilla, así que yo creo que sí, no tiene gran ciencia, así que sí, con gusto se los compartimos. Muchas gracias, Clau. Bueno, ahorita seguimos con más preguntas. Si quieres, continuamos. Ok. Vamos a la siguiente parte de los gastos que nos pide y esos qué papel de trabajo tenemos que ir armando para irlo llenando. Nos hace preguntas sobre intereses y pérdida cambiaria. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? ¿Qué tendría que tener nuestro papel de trabajo de intereses y pérdida cambiaria? Pues nuestra balanza, lo que tenemos en nuestra balanza contra nuestros estados de cuenta, que como dijimos, ya hicimos la conciliación, entonces ya no deberíamos de tener problema, pero si queremos tener ahí además nuestro papel de trabajo súper amarrado, pues podemos hacer de ir checando nuestra balanza contra los rendimientos que aparecen en nuestro estado de cuenta, ¿no? Tanto de bancos como de inversiones. Otro de los conceptos que nos pide son los donativos otorgados. Aquí nada más hay que tener cuidado en los donativos otorgados de que nuestra organización tenga la autorización para otorgar donativos. Porque si no tenemos la autorización para otorgar donativos y sobre todo ahí tenemos una cantidad importante, pues podríamos tener alguna situación. Pero fuera de eso, ¿cómo tendríamos ahí nuestro papel de trabajo para amarrar eso? Si nosotros otorgamos un donativo, deberíamos de tener dentro de nuestros CFDIs recibidos ese CFDI que diga que es de donativo y que tenga su complemento de donativo. Entonces ahí haríamos nuestro papel de trabajo de CFDIs de donativos otorgados contra los donativos otorgados que nosotros tengamos en nuestra contabilidad. Y los otros gastos podemos hacer un solo papel de trabajo donde los vayamos poniendo básicamente los CFDIs versus nuestra balanza. Y aquí el tema es que muchas veces no es tan sencillo identificar cada uno de estos gastos. La clave para que estos gastos sean fáciles de identificar y los podamos poner en nuestra declaración de manera correcta es trabajarlos desde antes, desde nuestros registros contables. ¿Qué sucede? Podemos tener una cuenta de regalías y asistencia técnica o una de gasolina, una de viáticos, y eso podría ser sencillo, solo jalamos el saldo de esta cuenta. Pero si tenemos varios proyectos, normalmente vamos poniendo nuestros gastos por proyecto, ¿no? Proyecto 1 y todos los gastos del proyecto 1, conceptos de gastos del proyecto 1, así aparecen en nuestro catálogo de cuentas. Proyecto 2 y los gastos del proyecto 2. Proyecto 3 y los gastos del proyecto 3. Gastos como que no son de ningún proyecto, gastos institucionales o incluso gastos de administración, y se repiten todos esos. Entonces puede ser que tengamos varios gastos de gasolina, por ejemplo, varias cuentas con gastos de gasolina. O incluso puede ser que dentro de nuestro catálogo de cuentas no tengamos como tal una cuenta de cuotas de peaje, sino tenemos nada más la de gastos de viaje. Y entonces va a ser difícil identificar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adecuar nuestro catálogo de cuentas pensando en esta información que vamos a necesitar. O bien
necesitamos buscar algún otro campo dentro de nuestra contabilidad. Les decía, referencias, conceptos, segmentos de negocios, no sé, otro que venga dentro de nuestro sistema contable para poderles ir poniendo ahí que se refieren a este tipo de gastos y poder ir teniendo esta clasificación desde antes. Si no lo hicimos así, pues sí nos va a costar más trabajo porque vamos a tener que ir viendo dentro de nuestra contabilidad. Por ejemplo, si tenemos una sola cuenta para viáticos y gastos de viaje, cuáles de esos, tomar esas cuentas y ver cuáles de esos corresponden a combustible y separarlos, cuáles de esos corresponden a cuotas de peaje, cuáles de esos corresponden a cuotas de restaurantes, ¿no? Que son cosas que pueden entrar dentro de los viáticos y gastos de viaje. Entonces, lo mejor es que lo separemos desde el principio. Si no lo hicieron así, lo pueden empezar a hacer para el 2023 y para este año, pues sí habría que echarse un clavado, digamos, dentro de esa cuenta e ir viendo. Los CFDIs nos pueden servir también mucho para este fin, porque también las claves de los servicios o los productos en los CFDIs, ahí nos pueden dar una idea de todos estos son de gasolina y entonces puedo filtrar mis CFDIs recibidos para ver todos los que son de gasolina y que me correspondan con los datos que voy sacando de mi balanza. O consumos en restaurantes. Esta es la clave o este es como el rango de claves de consumos en restaurantes. Puedo filtrar todos y ver que me chequen contra lo que voy teniendo en mi balanza. Y aquí en este tema de estos gastos sí sería CFDIs contra mi balanza, ir viendo los CFDIs contra la balanza, que tenga los CFDIs realmente de todos estos gastos, porque, y regresando a una de las preguntas que nos hicieron, si alguno de estos gastos no tengo CFDI, lo tengo que pagar el 35% sobre ese gasto. A lo mejor sí fue gasolina y lo metí dentro de la cuenta de gasolina, pero no tiene CFDI. Entonces, no, o sea, lo tendría que separar para ver que sobre eso voy a tener que pagar mi 35%. Entonces, sí se pueden hacer los papeles de trabajo cada uno, pero aquí sí es la recomendación más que lo clasifiquen desde el principio, que trabajen en un catálogo de cuentas y en una forma de registro que les permita tener identificar esta clasificación desde el principio. Y bueno, hago otra pausa aquí, no sé si tengamos algo más. Clau, veo una pregunta que me inquieta un poquito y creo que la podemos ligar con varias situaciones que nos pasan a las organizaciones. Mira, nos dicen, una casera nos dona, yo creo que es una gasera, nos dona gas, por lo que nosotros le extendemos un recibo deducible por el valor del donativo, pero la casera además nos hace un CFDI por el mismo monto. O sea, creo que aquí se están refiriendo mucho a cuando nos donan servicios. En estos casos, ¿qué pasa cuando no son donativos en especie o en dinero? ¿Qué pasa con los donativos en servicios? Ok, los donativos en servicios, la ley del impuesto sobre la renta nos dice que no son deducibles. Es decir, aunque nosotros, por ejemplo, nos hacen un servicio de una asesoría o de alguna cosa así, de una consultoría, y nosotros expedimos un recibo por, no sé, 10,000 pesos por el valor de esa consultoría, ese recibo no es deducible. Las personas no lo pueden deducir y esto es básicamente previendo que la autoridad lo hace previendo que es difícil probar el valor realmente de ese servicio y para evitar que se haga un mal uso de estar dando CFDI sobre cosas que hay que probar que realmente se dieron o no se dieron y cuál fue realmente el valor. Entonces,
digamos, aunque lo hagamos, aunque el CFDI lo hagamos, no va a ser deducible para quien se lo demos. Entonces, pues lo mejor es que nosotros no emitamos ese recibo como tal. Ahora, en el tema del gas, ahorita que lo mencionas, me queda un poco la duda si se puede considerar un servicio o no, porque el gas sí es un producto como tal que les entregan, pero ahí, no sé si me puedes repetir la pregunta para entenderla un poco mejor. De hecho nos hacen la corrección, nos dicen, sí, eso efectivamente no es servicio, sino que es el gas, nada más que hubo un problemita ahí con el autocorrector y sí, como lo comentas, de hecho se complementa con una parte arribita, o sea, nos la dividió aquí la pregunta, nos dice que es un donativo en especie, o sea, el gas, pero el donante además facturó a nombre de nuestra organización. ¿Cómo debe tratar ese CFDI de un gasto que ellos no hicieron? Y se complementa con lo que dijo Rosario. Por ejemplo, una gasera nos dona gas por lo que nosotros le extendemos un recibo deducible por el valor del donativo, pero además la gasera nos hace un CFDI con el mismo monto. O sea, nosotros extendemos el recibo de que recibimos un ingreso en especie y la gasera hace un CFDI de que porque ellos sacaron ese gas. Sí, pues lo que pasa es que para nosotros ya no es un gasto, el gas, no lo pagamos como tal, para nosotros se convierte en un ingreso. Entonces, no es que tengamos que hacer algo con el CFDI que nos expiden del gas. Si no podemos registrar que lo pagamos porque no lo pagamos y ya, digamos que eso podría quedar como parte de nuestro expediente, digamos, que ampara nuestro CFDI del donativo en especie, porque ahí debe venir el valor además de lo que nos están donando. Perfecto. Clau, también nos preguntan sobre los gastos en el extranjero. ¿Qué debemos hacer con gastos en el extranjero? También muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Obviamente no vamos a tener un CFDI por los gastos del extranjero, pero sí hay una regla en la miscelánea donde dice cuáles son los requisitos que deben de tener los gastos en el extranjero para que los podamos considerar deducibles, digamos, o que cumplen los requisitos fiscales. Me parece que entre otros, no recuerdo en este momento el número de la regla, pero dice que debe de venir el nombre de quien lo expide, el domicilio de quien lo expide, el tax ID de quien lo expide, ya sea o su equivalente, dependiendo del país de donde venga. Debe de venir el nombre de la organización, en este caso. No nos sirve si viene, por ejemplo, en mi organización viene a nombre de Claudia, ¿no? Porque lo compré ahí a lo mejor por Amazon y aunque era para la organización, viene a nombre mío, ¿no? Debe de venir a nombre de la organización. Debe de tener el RFC de la organización y debe de venir especificado como los CFDIs de aquí. A lo mejor va a venir con diferentes formatos o expresado de diferente manera, pero debe de especificarse cuál es el producto o servicio de que se trata, las unidades y el valor unitario y el valor total. Es así de lo que recuerdo en este momento. No me acuerdo el número de la regla, pero vienen reglas misceláneas. Y no te preocupes, Clau, si quieres ahorita en lo que tú continúas con la presentación, sumamos el fundamento. Sí, continuemos, okay. Nos quedan 20 minutos, entonces va súper bien, entonces continuemos, Clau. Ok, muy bien, pues bueno, básicamente es mostrarles que con estos papeles de trabajo que nosotros vayamos haciendo, vamos a poder ir llenando nuestra declaración. Ustedes pueden tener pueden tener en un solo papel de trabajo el resumen de todas estas cosas que acabamos de ver y las pueden ir
concentrando para que ya en el momento en el que tengan que vaciar los datos a su declaración, ya nada más los tengan que ir jalando y reflejando. Déjenme ver, les voy a mostrar acá, por ejemplo. Mientras Clau nos va a proyectar su pantalla, les comentamos, como les decía, tenemos todas sus preguntas, no se preocupen, sí son muchas preguntas, pero acá ya las tenemos, trataremos de darles respuestas. Si no se puede inmediatamente en esta sesión, no se preocupen porque además vamos a tener otras 2 sesiones continuas y también procuraremos, si no, irlas contestando, como les digo, en un documento y probablemente se los haremos llegar al correo con el que se registraron, ¿no? Por si no nos pueden acompañar en las siguientes sesiones, pero no duden en seguirnos dejando sus dudas para que ustedes no se les olvide. Ustedes la pueden dejar aquí, nosotros ya la tenemos registrada. Ok, sería, por ejemplo, en este mismo papel de trabajo que les he estado mostrando, tenemos aquí una misma hoja donde tenemos vaciado el formato, digamos, de cómo nos va pidiendo la información la declaración anual. Y si, por ejemplo, acá tenemos ya nuestra hoja de ingresos y la tenemos ya acá por donativos, por ejemplo, donativos nacionales en efectivo, yo ya solo tendría que jalar la información de mi hoja de trabajo donde lo haya tenido. Una vez ya viendo que mis datos deben de coincidir, que todo me debe de ir checando, como lo fuimos comentando. Acá abajo mi hoja de las erogaciones efectuadas, igual si yo ya tengo por acá en honorarios, si yo aquí me dice cuánto pagué a personas físicas, uso goce temporal de personas físicas, entonces yo tengo acá, debería de tener acá una hoja de arrendamiento y entonces ligo este dato a mi hoja de arrendamiento en donde además ya me checan las cantidades. Entonces, ir armando mi papel de trabajo me va a permitir que al final ya solamente jale datos. Otro importante que debemos tener es bajar nuestro estado de actividades. ¿Por qué? Porque en nos va a reflejar nuestros ingresos, nuestros gastos y nos va a reflejar nuestra, bueno, acá le llama utilidad o pérdida porque así salen en los sistemas, pero es nuestro cambio neto en el patrimonio que finalmente va a ser nuestro remanente. Y es algo que también tenemos que ver que cheque esta cantidad contra la que finalmente nos va a dar acá nuestra declaración, que son nuestros ingresos menos nuestros egresos. Entonces, esa es otra de las herramientas que tendríamos que sacar de nuestro sistema para ponerla acá en nuestro papel de trabajo e irlo jalando. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, en nuestro auxiliar, todos los gastos tienen una clave con la que vamos determinando si cada uno de estos es un donativo extranjero o si es un gasto por viáticos o demás. Entonces les decía, es que cada uno de ustedes vayan encontrando la manera de que cada uno de sus gastos vayan teniendo esta clasificación, porque así una vez ya ustedes sacan su balanza, sacan su auxiliar y nada más lo filtran, digamos, y jalan su información acá a la balanza. A la declaración. Acá una cosa que se me pasó comentar es que en las retenciones nos habla también de fletes. Y los fletes también normalmente tienen una retención de IVA, entonces eso también el papel de trabajo nos debe de checar contra nuestras retenciones. En caso de que hayamos tenido fletes, me parece que la retención es del 4%. Entonces, esa también nos debe de checar. Y aquí en contribuciones pagadas, otro tipo de contribuciones que nos diga que no sea ISR, YETU, IMPAC, IVA, IEPS, ¿qué tipo de contribuciones podemos poner ahí?
Si pagáramos, por ejemplo, impuesto predial, es una contribución que tendríamos que poner de este lado, o si para alguna otra cosa pagamos algún derecho, tendríamos que ponerlo también de este lado. Aquí es una cuestión de criterio. Por ejemplo, el impuesto sobre nóminas, si tenemos sueldos y salarios. Yo normalmente, pero ese es un criterio que aplico yo en lo personal, yo lo pongo acá como otra contribución. He visto a quienes lo ponen como un gasto relacionado con sueldos y salarios, pero yo prefiero ponerlo como tal, como una contribución que no está, que no es ninguna de estas, ¿no? Como una contribución. Aparte, muchas veces hay cosas que nos van quedando como dudas y muchas veces son cuestiones de criterio. En esos casos, yo también les sugeriría que chequen cuáles han sido los criterios que hemos tomado en ejercicios anteriores por este principio de consistencia y que también, pues bueno, las cifras que se vayan reflejando en nuestras declaraciones consideren esto, ¿no? Si yo todos los años pongo el impuesto sobre nómina aquí, pues entonces seguirlo poniendo de esa forma para que el siguiente año no parezca que ahora gaste mucho más en salarios y menos en esta parte, ¿no? Eso también es importante. Y pues bueno, ya como decíamos, en las siguientes sesiones vamos a ir viendo, nos vamos a echar un clavado en lo que nos dice el título 3 de la ley del ISR y a qué se refiere con remanente, cuáles son los efectos del remanente, cómo lo vamos a ir plasmando aquí. Y finalmente vamos a ir viendo también, ya como tal, vamos a ir haciendo un ejercicio de llenar la declaración. Entonces, aquí la invitación a todos los que nos han acompañado aquí es que saquen sus balanzas, vayan elaborando sus papeles de trabajo, para que en nuestra siguiente sesión lo vayamos avanzando juntos. Vaya, ahorita en este lapso es que ustedes avancen con esto y una vez que ya lo tengan, pues vamos al siguiente paso en la siguiente sesión. Otra cosa que me gustaría agregar es que esto es para trabajarlo por anticipado. Si lo trabajamos hoy, está muy bien y vamos a hacer el ejercicio para sacar la declaración, pero como vimos, muchas son cosas de preparaciones con anterioridad, como nos mencionaba Rosario hace un ratito, ir haciendo cada mes ya no solo nuestras conciliaciones bancarias, sino nuestra conciliación con los FDIs, ir haciendo nuestra conciliación contra nuestras declaraciones, nuestro vaciado de declaraciones, ir registrando nuestros gastos de modo que cuando los necesitemos sea nada más de extraer la información que nos dé el mismo sistema, ir haciendo nuestra provisión de impuesto por pagar por gastos sin requisitos. Me recuerda un poco algo que decía mi mamá cuando era niña, que decía que la educación de un hijo se empieza a 20 años antes de que nazca. Me suena un poco parecido, ¿no? Para hacer la declaración, ¿cuándo la hacemos? No ya que terminó el año, sino antes, desde que empieza el año empezamos a trabajar en la declaración anual. Empezamos a adecuar todo para que nos vaya resultando y además si hay cosas que ajustar, la verdad es que muchas de ellas es bueno ajustarlas antes de que termine el año. Ahorita todavía tenemos oportunidad, pero pues sí es mucho mejor si lo hacemos antes, incluso nos da oportunidad a lo mejor de planear, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí es lo que tenemos preparado para el día de hoy. No sé si, bueno, como ya dije, les voy a compartir estos formatitos que son cosas muy sencillas, como decía, seguramente ustedes las van a poder hermosear y adaptar además a las necesidades de su organización. Pero bueno, pues igual lo haremos y seguiremos acá tenemos la próxima semana la siguiente sesión para ver el siguiente tema. Así es, les comento para quienes preguntan sobre la siguiente sesión, les vamos a estar compartiendo la liga, sí hay que volverse a registrar, es para el día 24, pero a todos ustedes que ya asistieron a este taller les vamos a mandar un correo con los documentos que nos comparta Clau y también con la liga para que ustedes se puedan inscribir.
Y bueno, no sé si podamos aprovechar estos 10 minutitos para algunas dudas que todavía quedaron por ahí en el chat. Digo, la verdad es que son muchas, no las vamos a poder atender en este momento, pero bueno, aprovechar estos minutitos con Clau, no sé si se pueda, ¿sí? Sí, por supuesto. Entonces, mientras seguimos contestando algunas dudas, permítanme por favor lanzar el cuestionario de conocimientos para ver si de los temas que se trataron aquí, si avanzamos un poquito en este tema. Y bueno, no sé si Rosario me puedas ayudar leyendo algunas dudas. Sí, a ver, Clau, por ejemplo, algo que le podamos decir a nuestras organizaciones, porque la próxima sesión vamos a empezar con el llenado de la declaración anual, pues ya en el sistema. Este formato que vamos a llenar, ¿aplica para todas las organizaciones de la sociedad civil o solo para aquellas que tienen la autorización de donataria, o cómo funcionaría, o quiénes sí entrarían dentro de este formato de declaración anual que vamos a estar llenando? Este formato de declaración anual entra para quienes estén tributando en el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cómo pueden saber ustedes en qué título están tributando? Es dentro de su constancia de situación fiscal, les dice que son organizaciones sin fines de lucro. De hecho, si ustedes no están como facultados, digamos, o no tienen esa opción, no están registrados como tal dentro del SAT, no los va a dejar, no les va a dar la opción de entrar a esta declaración. Perfecto. Permíteme, vamos a ver qué otras preguntas tenemos por aquí. Clau, muchas felicitaciones, que muy interesante el taller, muy importante, muy buena la explicación, de verdad que muchísimas gracias. No, muchas gracias, de verdad que qué bonito, Claudia. Pues mira, hay varias preguntas sobre reciclo, hay varias preguntas sobre, por ejemplo, cuotas de recuperación. Yo creo que las podemos retomar si quieres ahorita coméntanos algo, pero yo creo que sí será un punto bien importante las cuotas de recuperación para nuestra próxima sesión, ¿no? Para empezar a hacer como esta clasificación. Y también hay algunos temas sobre reciclo. Como bien mencionaste, es como algo nuevo, pero vamos a tratar de estas preguntas que nos hicieron, irlas agrupando para que en la próxima sesión, ya cuando estemos haciendo el llenado de la declaración, las podamos ir incluyendo y se vayan resolviendo conforme vamos haciendo el llenado, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, me encanta. Gracias por mencionarlo, porque sí, algo que se me pasó ahí comentar es el tema de los ingresos relacionados y no relacionados con nuestra actividad. Entonces, sí, lo mencionamos, por supuesto, en la siguiente sesión y hablamos más de las cuotas de recuperación. Perfecto. Muchas gracias, Clau. Tere, ¿tienes ahí algo más? Pues antes de continuar, permítanme, doy por concluido nuestro cuestionario y ya nada más les pido, por favor, nos ayuden evaluándonos en la sesión. Al final, cuando ustedes cierren su pantalla, también les va a venir alguna pregunta para que nosotros la tomemos en cuenta, ¿no? De qué les pareció y qué a lo mejor les gustaría que podríamos agregar. Para nosotros es muy importante también su opinión. Y pues bueno, tal como lo decías, Rosario, hay muchas dudas de un mismo tema que yo creo que sí podemos como tratar de contestarlas al momento de la siguiente sesión. Los esperamos, de verdad, vamos a hacer lo posible. Y respecto de la grabación, muchos nos preguntan, la verdad todavía no tenemos confirmado si vamos a poder publicar las grabaciones, pero si es así, les estaremos informando. Y bueno, como comenta Rosario, pues hay muchísimos agradecimientos. Muchas gracias a quienes nos dejan sus correos. De todos modos, nosotros ya tenemos el correo con el que se registraron, no se preocupen, a ese estaremos mandando toda la información. Sí, Tere, y hay que aprovechar para decirles a nuestras organizaciones que también nos dejen ahí en sus comentarios qué otros temas de interés quieren que traigamos aquí a la mesa, que les puedan ayudar, ¿no? A mejorar sus procesos de contabilidad, sus procesos administrativos. También déjenos ahí
qué temas les interesarían adicional a la declaración anual, les gustaría que estuviéramos presentando y compartiendo con ustedes. Así es, muchas gracias. Pues como les comentaba, creo que hubo un problemita aquí con el cuestionario de evaluación de la sesión, pero bueno, ahí ya nos pueden dejar sus resultados y sus comentarios. Pues sin más, en lo que nos terminan de compartir aquí, pues muchísimas gracias, Clau, y pues muchísimas gracias también porque van a hacer varias sesiones, y también a ustedes como nuestros asistentes, gracias por la paciencia, por dejarnos sus dudas, de verdad, sus dudas nos ayudan muchísimo. Y bueno, pues sin más los esperamos y las esperamos el próximo 24 de enero, va a ser muy pronto, como nos comentaban, sí, estamos tratando de que estos temas sean a inicio de año para que podamos estar listos frente a la declaración, ¿no? Entonces, no sé, Clau, una última palabra de cierre. Pues nada más, muchas gracias a todos. Igual todas las preguntas, sugerencias son muy bienvenidas para irlas tomando en cuenta en las siguientes sesiones. Y pues que preparen su información, que tomen lo que hicimos hoy, que justamente le demos a este formato de taller su sentido como tal y que vayan preparando su información para que ya la tengan en la siguiente sesión y podamos ir avanzando juntos. Excelente, pues muchas gracias. Ya si no hay más comentarios por parte de Rosario de Clau, pues podemos dar por concluida esta sesión. Preguntaban aquí la fecha, el 24 de enero a la misma hora, a las 10 de la mañana va a ser la sesión. Entonces les vamos a estar mandando la liga de registro porque sí hay que volvernos a registrar, pero nada más. Y vengan con todos los documentos que ustedes ya traigan que necesiten para la declaración. Y pues aquí ya nos dejaron unos temas, muchísimas gracias, también los tomaremos en cuenta, ya los habíamos por ahí pensado. Entonces, muchas gracias, Clau, muchas gracias, Rosario, nos vemos la próxima semana y bueno, que disfruten su semana y su día. Hasta luego. Gracias a todos, bonito día.